Muy buenas tardes, bienvenidas a este ciclo de talleres y charlas virtuales Cultura Vida Comunitaria. Les damos la bienvenida en nombre de la Red de Gobiernos Locales de Chile, que tiene, por supuesto, también un asiento en el Departamento de Ciudadanía Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. La Red de Gobiernos Locales de Chile está compuesta por 12 municipios, por 12 municipalidades de nuestro país, tan disímiles como aquellas que realizan una labor de gestión cultural reconocida a nivel internacional y enorme, como son los municipios de Valparaíso y Concepción, por ejemplo, y municipios también pequeños ubicados en el sur austral de nuestro país, como el municipio de Puqueldón, en la isla de Chiloé, y el municipio de Gualeguay, en la provincia de Palena. Mi nombre es Juan Manuel Pizarro, yo soy el encargado de cultura, de la Oficina de Cultura más bien, de la Municipalidad de Gualeguay, en la provincia de Palena, región de los lagos, aquí en el corazón de la carretera austral, la mítica carretera austral. La red de gobiernos locales de nuestro país, compuesta por estos 12 municipios, tiene una expectativa importante de trabajo, crecimiento y desarrollo durante el año 2025. Para eso se está trabajando en los objetivos de planificación, de articulación y, por supuesto, de ejecución de actividades que permitan el crecimiento, el fortalecimiento y el aumento de volumen, por supuesto, también de participación de otros municipios en esta red de gobiernos locales. La red de gobiernos locales de nuestro país también está con una importante participación en la red Cultura Viva Comunitaria Iberoamericana, y uno de los objetivos de trabajo de esta red nacional es, por supuesto, también fortalecer la gestión también al interior de la red iberoamericana. La red de ciudades y gobiernos locales de nuestro país está alojada en el Departamento Ciudadanía Cultural. Es precisamente la jefa de este departamento a quien quisiera presentar a continuación. La jefa del Departamento Ciudadanía Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a continuación, Marianela Riquelme. Marianela, muy bienvenida. Gracias, Juan Manuel. Buenas tardes a todos y todas que se conectan hoy a esta conferencia que han preparado. Quisiera inicialmente agradecer la invitación y la iniciativa de la Red de Gobiernos Locales de proponer este tema tan relevante que son las metodologías participativas para el trabajo comunitario. Desde el Departamento de Ciudadanía Cultural se abre este espacio del programa Puntos de Cultura Comunitaria para tener este taller, esta conferencia, porque nos parece absolutamente relevante el vínculo que se genera entre los municipios del país y, por cierto, sus comunidades organizadas en torno a la cultura y que hoy día alcanza a todas las regiones del país con el programa Puntos de Cultura Comunitaria. Es para nosotros realmente un agrado poder abrir este espacio porque, como les comentaba, las metodologías participativas son una herramienta fundamental en el trabajo territorial, fundamental entre organizaciones y, por cierto, entre el municipio y las organizaciones de su territorio. Y nos preocupa principalmente porque nos preocupa poner estos espacios y estas discusiones en el escenario porque el vínculo entre las comunidades y el vínculo con la municipalidad es siempre muy complejo. Y este tipo de acciones, esto que vamos a escuchar del conferencista que nos acompaña hoy, que más adelante van a presentar, nos parece que abre una puerta importante, ratifica, porque claramente las organizaciones tienen sus propias metodologías, entonces ratifica esos aprendizajes y también es posible y así esperamos que también nos aporte con nuevas herramientas para poder desarrollar este trabajo territorial, herramientas efectivas que muchas veces
dejamos de lado porque encontramos que son muy antiguas. Muchas veces estas metodologías participativas se vinculan con el trabajo persona a persona, y nosotros ya estamos acostumbrados a usar un celular, a comunicarnos por el celular, no comunicarnos nosotros mismos, nosotras mismas, sino que a través de la tecnología, que en ocasiones es muy útil, pero en el trabajo comunitario hay miles de herramientas que son muy interesantes de desarrollar, de descubrir, pero que también requieren una presencialidad. Por lo tanto, los proyectos que desarrollemos, las convocatorias que hagamos van a tener mucha más riqueza si podemos orientarla con estas herramientas que podamos ir consiguiendo hoy con esta conferencia. Así que quería felicitarles por esta iniciativa a la red de gobiernos locales, que también indicar que se debe, que esta red se va generando a propósito de una invitación que nos hace el programa Ibercultura Viva, que es un programa de cooperación internacional al que suscribe Chile, y con eso abre puertas a todas las comunidades de nuestro país a integrarse, vincularse e interactuar con comunidades de otros países de Iberoamérica. Y eso también nos permite tener mucha más amplitud eh, relacionadas con los quehaceres, los haceres y los saberes de otras comunidades de similares magnitudes y de otras muy distintas. Como bien decía Juan Manuel, tanto en puntos de cultura comunitaria en Chile como en otros puntos de cultura comunitaria que se despliegan en América Latina, podemos encontrar distintos tipos de municipios, municipios con alta cantidad de pueblos originarios, municipios rurales, municipios urbanos, municipios costeros, municipios de sierra, eh, de altiplano, que claro, cada uno tiene sus propias formas y costumbres que hoy día queremos también poner en discusión, e invitarlos a que toda esa experiencia que han ido recolectando y que circula a través de las distintas convocatorias de Ibercultura Viva puedan ser también relevadas a través de sus municipios. Y por eso también me parece muy interesante que la red de gobiernos locales que se constituye a propósito de una invitación de Ibercultura Viva, hoy día esté precisamente invitando a todos y todas a conocer más de estas herramientas. Así que, sin más que decirle, Juan Manuel, muchas gracias por esta instancia, y les deseo que esta conferencia sea lo más exitosa posible, porque en la medida en que vayamos escuchando y aprendiendo vamos a tener comunidades mucho más cohesionadas y mucho más participativas. Así que felicitaciones por esta instancia, y un gran abrazo a todos los puntos de cultura comunitaria de todo el país que están conectados hoy día, así como a los municipios que también nos están escuchando. Muchas gracias. Pero la noción de la cultura viva comunitaria se constituye a partir de la articulación de un movimiento latinoamericano, un movimiento de organizaciones culturales, digamos, sociopolíticas, que han venido insistiendo en la construcción de políticas públicas de una perspectiva más participativa. Y esto hoy día es particularmente relevante, sobre todo en nuestro país, por la crisis que de alguna u otra forma tenemos en torno a la cuestión de la participación, a la crisis también digamos, en la confianza en las instituciones del Estado, digamos, etcétera, y la crisis civilizatoria en general que se viene describiendo en la literatura con respecto al modelo de producción que ha venido generando una serie de contradicciones y que nos ponen en jaque respecto de la supervivencia o por lo menos la cierta estabilidad de la vida como la conocemos en nuestro planeta. Es en ese marco en el cual yo quisiera situar lo que vamos a discutir y desde ahí entonces poner la relevancia y el énfasis que esto tiene y sobre todo lo que ustedes hacen en cada uno de sus territorios. Esto nace en Brasil, ¿ya? Y nace, digamos, a través del primer gobierno de Lula, que tiene que ver con el primer programa, que ya lleva 20 años, digamos, de existencia, desde el 2004, que es el programa de cultura viva comunitaria y los puntos de cultura. Uno de sus principales exponentes, digamos, que estuvo vinculado al ministerio, es Celio Turino,
que ha sido una de las caras más visibles respecto a este movimiento latinoamericano y que luego se conecta también con la cooperación internacional, como nos planteaba Marianela. Es súper interesante esto porque la experiencia del programa de Cultura Viva Comunitaria, luego de 10 años, a través de una serie de, digamos, de presiones, de articulaciones, de formas de participación y de incidencia política, se logra constituir en una ley de cultura viva. ¿Ya? Eso es súper relevante porque no existe otro antecedente tan desarrollado, entre comillas, con respecto a que existe una ley, lo que supone entonces una cierta regularidad en el tiempo y, por así decirlo, una conquista del mundo cultural respecto a las posibilidades de desarrollar sus acciones y de poder usar el financiamiento público para esos efectos. Aquí es donde se articuló con el programa de cooperación y Cultura Viva, que participan 12 países y que tiene su principal, digamos, como antecedente o principal congreso el 2013 en La Paz, Bolivia, que fue el primer congreso de este movimiento latinoamericano de cultura viva, y se han venido desarrollando otros también, y que ya va para la sexta versión del Congreso Latinoamericano, así que les paso el dato para que si pueden vayan a darse una vuelta, ¿no?, a Michoacán, que va a ser en abril del 2025, ¿ya? Entonces, la primera idea que quiero plantear es que de lo que estamos hablando, del enfoque que vamos a plantear, tiene que ver con que viene, por así decirlo, desde un movimiento que es desde abajo hacia arriba, ¿no? ¿Cuáles es un poquito las principales como ideas, fuerzas que de alguna otra manera vienen cuestionando esta noción de cultura elitizada, de esta idea de cultura como alguien culta o culto, de esta idea de cultura que es una especie de jerarquía entre quienes más saben, quienes menos saben, ¿cierto? Y básicamente la idea ahí, fuerza o central, es que todas y todos y todas hacemos cultura, ¿ya? Y por lo tanto la cultura o el ámbito de lo cultural no solo se entiende o se, podríamos decir, reduce al hecho o al acto creativo, al acto de la producción de algún tipo de bien o de algún tipo de relacionamiento que podamos entenderlo como cultura, sino sobre todo como un horizonte de transformación sociocultural, con una potencia transformadora que nos va a poner en jaque, podríamos decir, o poner en cuestionamiento, va a problematizar por lo menos las formas en las cuales nos hemos venido relacionando y desarrollando nuestra vida en nuestras sociedades actuales. Los puntos de cultura básicamente son potencia creadora. Esa es la idea, podríamos decir, central, y que aquí el principal cambio respecto de la historia de las políticas culturales de los estados acá en América Latina tiene que ver con una especie de transferencia del poder, ¿ya? Y de toma de decisiones del punto de vista de las comunidades, de las organizaciones, para poder desarrollar lo que esas organizaciones configuren o consensúen respecto de lo que pueden hacer, ¿ya? Aquí, digamos, el programa inicial, que obviamente tiene relación con la llegada, digamos, y la emergencia de los puntos de cultura acá en nuestro país, pero estoy haciendo una especie de recuento de, digamos, de la contextualización sociohistórica de esto, tiene que ver con que son 3 años donde las comunidades son quienes toman las decisiones y van construyendo múltiples narrativas que se van renovando a partir del día. Esto es muy importante porque, digamos, en otras épocas es la política pública de manera unidireccional la que va definiendo las narrativas. De ahí la importancia de la participación en la configuración de estas nuevas narrativas que se sustentan en este diálogo social y que también van constituyéndose en distintas instancias de redes, ¿no? También hay encuentros de puntos de cultura, lo que le llaman allá en Brasil la telaraña, ¿ya? Y lo que esto expresa del punto de vista de cómo se establece una relación entre el Estado y la sociedad, tiene que ver con esta construcción de una política de incidencia política de abajo hacia arriba, ¿ya? Y que tiene un profundo sentido ético y político. Podríamos decir que simbólicamente la ecuación o, digamos, la apuesta en términos, digamos, como de principios y también conceptual, tiene que ver con 3 elementos fundamentales de la perspectiva de la cultura viva comunitaria. Es decir, se trata de fortalecer la autonomía de las organizaciones sociales. Esta es una perspectiva, ¿cierto?, que viene del Brasil, a eso me estoy refiriendo, específicamente a Celino, digamos,
Turino, quien, digamos, ha venido desarrollando este fundamento, que es la autonomía de las organizaciones sociales y la posibilidad de avanzar en el protagonismo de las comunidades en las definiciones, digamos, de esas narrativas, de esas acciones, de esas manifestaciones culturales. Y un elemento importante es cómo esto se puede ir potenciando progresivamente con un sentido de horizonte de transformación cultural, sociocultural, que tiene que ver con las diversas instancias de articulación de redes, tanto micro, que en los mismos puntos de cultura tiene esa lógica, tanto mesosocial, que tiene que ver entre puntos de cultura respecto de lo local, lo regional, pero también macrosocial en torno a instancias como los encuentros, digamos, latinoamericanos, los encuentros también iberoamericanos de cultura viva comunitaria, a un nivel más bien macrosocial. Es una perspectiva, entonces, de transformación sociocultural. Yo ahora les voy a compartir un video porque me parece importante que puedan visualizar los sentidos que quienes han venido protagonizando este movimiento latinoamericano. Quiero compartirlo con ustedes, ¿vale? Así que voy a dejar de compartir, voy a compartir un video sobre qué es cultura viva comunitaria, cómo es que se está entendiendo esto. Antes del video, quiero decir que cuando digo qué es, o cuando hablamos de un concepto, tiene que ver con cómo se significan las experiencias que se han venido desarrollando, las cuales deben ser nombradas y diferenciadas de otras para poder darle algún sentido, en este caso, hacia una perspectiva de transformación sociocultural. Pues bien, vamos a ver el video. La cultura viva comunitaria es un tejido de experiencias que tienen como base justamente eso, el trabajo comunitario, desde pueblos indígenas hasta un grupo de teatro, pero que la articulación básica es el tejido comunitario, la articulación con la comunidad. Y eso genera un movimiento autónomo, genera un movimiento independiente, pero con capacidad de tejerse justamente comunitariamente, en capacidad de reciprocidad. Y es fundamental porque es el que dinamiza cotidianamente las expresiones culturales y ha generado una propuesta que coloca a la sociedad civil, al tejido comunitario en el lugar de la gestión de lo público. Y esto modifica la noción de política pública, modifica la manera en que se entienden los presupuestos, modifica la manera en que se entiende el lugar de quién decide y quién toma finalmente las relaciones culturales como lugar político. Por eso es fundamental apoyar la red, por eso es fundamental que esa red sea capaz de seguirse tejiendo con esta capacidad justamente autónoma. Cultura viva comunitaria é a cultura que a gente hace. Todos hacen cultura. Todavía, ao largo da história, se separou, se definiu que a cultura seria uma maneira de distinguir a gente. Por isso, nome que é uma própria redundância, cultura viva. Cultura sempre é viva, mas a cultura também se fossiliza, também morre, também escraviza. Por isso, a necessidade de reafirmarmos a ação popular da criação e da invenção. Eu creio que mais um caminho que avançamos, porque, mira, agora, na organização intergovernamental de Estados Ibero-Americanos que se encontra para discutir a partir não de sua pauta, mas de uma pauta de la gente, del pueblo que hace cultura, uma pauta de abaixo hacia arriba. Esta é uma inversão que devemos fazer em todas as políticas públicas. E este é o grande marco deste 6º Congresso Ibero-Americano de Cultura, em que a cultura viva é percebida como uma vontade da gente que os estados têm que acolher. Que las experiencias de trabajo que desarrollamos en barrio, desde la más pequeñita hasta la más grande, no lo desarrollamos solo nosotros, sino que eso mismo está pasando con otras particularidades en Latinoamérica. Y eso nos da fuerza para que podamos no desmayar, sino más bien
seguir con más fuerza desarrollando los proyectos de danza, de música, de artes visuales, de video, porque no nos sentimos ahora solos, sino más bien respaldados de todo un contexto mucho más amplio, porque a veces en los barrios pensamos que estamos solos, y cuando sales a un espacio latinoamericano te das cuenta de que hay un montón de gente que tiene las mismas necesidades, las mismas capacidades, los mismos objetivos, sueños de trabajar por el bien común de la gente en el sector. Y también creo que es importante que esto mismo está generando está influenciando el tema de las políticas públicas ya a nivel macro en los países, y eso me parece importante porque son herramientas que se están recogiendo desde la experiencia de la gente. Y las culturas vivas comunitarias son lugares en donde la educación en las artes, la producción de obra artística y la circulación de bienes culturales es una realidad para todos, no para solamente los expertos en los lenguajes artísticos, sino es un arte que se convierte en una pieza fundamental del bienestar. ¿Qué decimos por bienestar? Es un arte que se involucra en una mejor educación, que se involucra en una mejor salud, que se involucra en un mejor desarrollo urbano, que se involucra en un mejor cuidado del medio ambiente, que se involucra en nuevas formas de economía solidaria que le den oportunidades de desarrollo económico a todos. En síntesis, es un arte que se involucra en la constitución de posibilidades de una vida más justa y más equitativa. Ha sido muy importante porque a través del Fogón como punto de encuentro hemos logrado hacer esos verdaderos lazos de solidaridad con todo el pueblo latinoamericano y acá en Centroamérica, conectando la red de comercio justo con la cultura, con las personas que están aquí dentro del arte y en la organización en general que ha promovido esta alianza cultural. Bien. Bien, bien, bien. Bien, ahora sí. Ya. Bien. Bueno, disculpen la pequeña dificultad técnica. Vamos a continuar entonces. Básicamente la idea que ahí aparece desde sus protagonistas, podríamos decir, tiene que ver con entender de que lo que quizás ustedes hacen tiene impacto en diversas dimensiones de la vida de las personas, ya desde el punto de vista de la salud, la economía. No es solo el mundo de la cultura como un mundo encerrado en sí mismo, sino que va a contribuir o puede contribuir y contribuye a estos distintos, digamos, ámbitos de la vida de la ciudadanía, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, ¿cierto? La salud, la educación, el trabajo, etcétera. Por tanto, hay una perspectiva ahí bastante potencial de ir repensando también las cuestiones que hacemos en función de los impactos que esto tiene, ¿ya? Vamos a volver entonces a nuestra presentación para seguir avanzando con los contenidos. Bueno, como les decía entonces acá, ustedes les dejo, digamos, para que puedan revisar los principales textos en la misma página de Ibercultura Viva, que quizás ustedes conocen, en la misma página también del Ministerio del MINCAP, digamos, encuentran bastante literatura, bibliografía que puede permitir ir profundizando en estos aspectos, en estas experiencias. Por ejemplo, este libro, Por todos los caminos, puntos de cultura en América Latina, va estableciendo, digamos, una visibilización de una serie de experiencias bien interesantes en estas caravanas que se han venido desarrollando con el tema del movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria. Ahora, vamos a ver si resulta pedirle un favor, porque que ustedes puedan ingresar a esta página en su computador, en su celular, es bastante simple. Yo no sé si ahí me pueden ayudar en digamos, poner este link ahí para que lo colocan y les va a aparecer un código, y la idea es que respondan esta pregunta en 3 campitos, pongan un término, digamos, una palabra que tenga que ver con responder a la pregunta ¿para qué hacemos gestión cultural? Es decir, ¿cuál es el sentido que ustedes le atribuyen a lo que hacen? Vamos a dar unos minutitos entonces para que ojalá podamos interactuar, para yo poder dialogar un poquito con sus nociones, ideas, experiencias, ¿no? Con respecto a
el sentido de la gestión cultural que ustedes hacen. Pueden ir colocando ahí ahí ya están apareciendo algunas respuestas, les agradezco. La respuesta les motiva a que puedan entrar, ¿cierto? Ahí está la página, pueden buscar mentimeter.com en Google y ahí ingresan el código 87097507, por favor, para ver cómo nos va. A ver si están por ahí, si quieren participar, a propósito de la participación. Ya hay 6 personas que han dado respuesta, a ver si pueden continuar. Démosle un par de minutitos, por favor, si no ya podemos trabajar con aquí elementos que aparecen que ya cada uno de ellos súper importante, interesante. ¿Para qué hacemos gestión cultural? ¿Cuál es el sentido de lo que hacemos en el ámbito concreto de lo que estamos trabajando? Por ahí van apareciendo más intervenciones, muchas gracias. Esto nos va a permitir visualizar también cuáles son los sentidos más colectivos que aparecen desde cada una y uno de ustedes con respecto al sentido, ¿no? Ya, vamos entonces a ir colocando los principales resultados. Miren, esto es lo que nos ha aparecido hasta el momento. Es decir, hay una, digamos, orientación, si se fijan, a todos estos elementos que nos aparecen acá. No se nos ha repetido ninguno, ¿ah? No, ya, 13 personas han dado respuesta. ¿Qué tenemos? Imagínense. Orientado al bienestar, al bien común, ahí uno puede decir que hay un elemento al desarrollo social, que podemos decir que tiene algún tipo de relación, al sentido de comunidad, reconocer identidad, por los derechos, ¿no? A la transformación, a fomentar la creatividad, mejorar acceso, el tema de democratizar, la idea de llegar a más gente, miren qué interesante, la conexión con otros grupos sociales como las infancias, para el fortalecimiento, fomentar la creatividad, el bien común, mejorar acceso. Si se dan cuenta, hay ahí un marco como de sentido bien interesante. Ahora yo voy a dejar de compartir la respuesta, le agradezco a quienes interactuaron y que podamos visualizar, digamos, estos elementos que son súper importantes porque son los sentidos con los cuales también ustedes, digamos, orientan o motivan su quehacer, ¿no? Ahora, voy a volver a la presentación para ir profundizando algunos elementos y voy a ir dialogando también con lo que ustedes nos han planteado. Fíjense que, ahora sí, bien, fíjense que de lo que aparece en la respuesta, digamos, aparece como uno podría interpretar, ¿no? Que hay digamos, un sentido que tiene que ver con que la actividad cultural, el arte en general, ¿no? El desarrollo de la creatividad
nos produce algún impacto en la mejoría de nuestras condiciones de vida o nuestras formas de vivir, ¿ya? Es decir, estaría contribuyendo. Pero también aparece la lógica de la democracia o de también la transformación de las condiciones de vida, ¿no? Y eso me parece como bien interesante en su respuesta. Y de aquí yo quiero compartir como dos ideas fundamentales que nos van a conectar con lo que viene después en el segundo bloque. Dos ideas como centrales. Miren, en la discusión sobre el tema de la importancia de la participación o de la crisis de la participación, digamos, en la literatura se viene hablando de como distintos niveles o formas o estilos de participación y diferenciación entre estas formas de participación. Dentro de la experiencia que hemos tenido acá en Valparaíso con trabajos con organizaciones sociales ya hace bastante tiempo, y también en escuelas de formación y de gestión cultural comunitaria, al parecer lo que aparece es que en las personas en quienes habitamos en los territorios, los cerros, digamos, que no hay una distinción tan clara respecto de las formas de participación y los distintos niveles de participación. Lo que sí aparece como una necesidad fundamental tiene que ver con la cuestión de tener más incidencia en las tomas de decisiones que aquejan o afectan nuestra vida en tanto comunidades, digamos, en el ámbito de lo público, ¿no? Entonces, la participación, desde la perspectiva que yo les quiero compartir, más allá de la diferencia entre participación política, básicamente electoral, la participación comunitaria, la participación social, ¿cierto? La participación ciudadana, que tiene también una definición institucional vinculada con acuerdos también, digamos, internacionales que ha firmado el Estado de Chile, y por lo tanto eso rige de alguna otra manera distintos mecanismos de participación que ya existen, digamos, y sobre los cuales también se rige el Ministerio de Cultura, como los consejos consultivos, ¿cierto? Las mesas de las secretarías regionales, nacionales, etc. Pero para mí, lo que yo les quiero compartir, que creo que es súper relevante porque nos permite también entrar a tensionar y problematizar estas definiciones a veces institucionalizadas y más alejadas de los propios quehaceres digamos, y perspectivas que existen en las comunidades de los territorios, tiene que ver con entender la participación como un proceso democrático, ¿ya? Del ejercicio de la potencia creativa y transformativa de las comunidades, ¿ya? Esto, es decir, como que hay una especie de miedo a que las personas, o generar espacios para que las personas puedan decidir por sí mismas los destinos respecto a las personas y los grupos sociales puedan definir por sí mismas los destinos de los fondos, por ejemplo, de los fondos públicos, de generar ciertos procesos, para que ellos puedan de alguna otra forma sentir y pensar las formas de vida o las formas potenciales de redefinir, digamos, ciertas formas de relacionamiento social. Sí, yo creo que este es como para mí el núcleo más importante de la discusión sobre la participación y que es un poco lo que se ha venido reclamando históricamente desde los sectores que no están institucionalizados, por así decirlo, ¿no? Y desde ese marco, entonces, para poder entender las metodologías participativas, que no se entiendan como una técnica o como solo una herramienta que me va a permitir hacer algo, recordemos que hasta el Banco Mundial habla de metodologías participativas, es decir, también hay una serie de cooptación y del término de la participación que es muy polisémico, que puede tener distintos usos, incluso usos perversos, digamos, con ciertos tipos de participación más bien consultivos, ¿no? Digamos, y que no se sabe qué pasa con lo que uno participó, dónde se toman las decisiones, cómo que éstas se toman, no se transparentan los criterios de la toma de decisiones. O sea, ahí hay un problema bien profundo que tenemos desde el punto de vista del ejercicio democrático de nuestros derechos, digamos, sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales, ¿no? Entonces, aquí el objetivo, por lo tanto, de las metodologías participativas, desde mi perspectiva, digamos, no solo la mía, digamos, tiene que ver con que necesitamos potenciar la participación para promover procesos de transformación sociocultural. Básicamente ese es el sentido de las metodologías participativas como las venimos entendiendo. Desde ahí es que podemos generar espacios para poder manifestar de mejor manera nuestros malestares, nuestras propuestas de mejora, nuestras creatividades, y cuando digo nuestra me refiero a los distintos grupos sociales. Bien, entonces, en ese sentido, yo diría un poco para fundamentar, digamos, o profundizar sobre esta primera parte que hablábamos sobre el tema de
la cultura viva comunitaria como una potencia creadora, tiene que ver con esta cuestión de la relación entre las culturas, los territorios y las comunidades, ¿no? Es decir, cómo argumentar o cómo generar mayores fundamentos para potenciar la participación, ¿ya? Y cómo las instituciones públicas del Estado, digamos, y las instituciones sociales en general debiesen tratar de ir abriendo estos espacios, como se ha venido demostrando con los mismos avances y ciencia política de la perspectiva de la cultura viva comunitaria, que ha generado leyes, que ha generado en otros países, ¿no? Y aquí en este país también, genera políticas, genera programas, genera proyectos, por tanto, abre espacio para la participación. Y acá yo quisiera como decir básicamente que no se puede entender la cultura sin los territorios, ni sin las comunidades ni los grupos sociales organizados, ¿ya? Es decir, aquí hay una relación, digamos, este círculo da cuenta de una especie de relación permanente que se sobredetermina entre lo que es lo cultural, lo territorial, lo comunitario, ¿no? Hay una relación, digamos, podríamos decir, fructífera desde el punto de vista de cómo pensar las metodologías en esta clave, ¿ya? Porque yo creo que con esto todas y todos pueden estar de acuerdo conmigo, en el sentido de que los grupos sociales practicamos territorialidades situadas culturalmente. Es decir, porque acá la pregunta tiene que ver, y un poco con lo que ustedes me planteaban sobre el sentido de lo que hacen, tiene que ver con, bueno, cuál es el tipo de relaciones sociales que estamos practicando y que estamos comunicando, compartiendo en los procesos culturales que estamos desarrollando. Que, insisto, no se reducen a la obra, no se reducen digamos, a la expresión o al carnaval que hicimos, sino a entenderlo como parte de un proceso social más profundo y que tiene implicancias que a veces no logramos ver tan claramente. Por tanto, vamos a decir, por una parte, que la dimensión de la cultura de una definición más amplia, que entendamos que también es polisémica, ¿cierto?, que está en disputa, pero tiene que ver básicamente, o las culturas, o la forma histórica de organizar nuestra vida, tiene que ver con las formas diferenciadas de vivir. Lo cultural tiene que ver con eso, las propuestas culturales, los procesos culturales, tienen que ver con ir configurando ciertas formas diferenciadas de vivir, de habitar, de estar, digamos, en los territorios, de producir en las economías, como hablaban en el video, la economía social y solidaria, o las economías locales, ¿cierto? Otras formas de mercantilizar, de entender la cultura, ¿cierto? Lo que no significa que no se requiera dignificar, digamos, la vida y, digamos, el trabajo de las y los artistas, digamos, otras formas diferenciadas de significar, de sentir, de cuidar incluso, pero también de disputar y de transformar e imaginar. Una de las cuestiones importantes que están vinculadas en estos tres conceptos de cultura, territorialidad y comunidad tiene que ver con las relaciones desiguales de poder, digamos, y muchas veces tratamos de entender a la cultura solo como aquella manifestación de la expresión de algo, ¿ya? Pero no desde el punto de vista de que también se están disputando las formas de vivir y de relacionarnos socialmente con la naturaleza, entre nosotras y nosotros, etc. Y siempre va a haber una relación entre lo identitario y lo otro, lo diferente, la alteridad, como se dice, o la otredad, que dicen en antropología, digamos, que se viene desarrollando fuertemente ese concepto. Entonces, siempre hay una relación de definición en función de las diferencias que establezco con otros grupos sociales. Por tanto, ambas constituyen, desde el punto de vista de su relacionamiento, la perspectiva intercultural, van constituyendo también y se van influenciando en formas diferenciadas de vivir, habitar, producir, significar, sentir, cuidar, disputar, transformar, pero también imaginar, digamos, desde el punto de vista de la creación, ¿ya? Entonces, desde ahí yo estoy situándome de cuando estamos hablando de estas cuestiones culturalmente situadas, ¿no? De cómo nosotros como grupo que hacemos gestión cultural comunitaria vamos constituyendo ciertas territorialidades en la medida que nos apropiamos de los espacios, vamos dándole ciertos mensajes, ciertos significados, ciertas experiencias a esos espacios. Y acá hay una cosa importante que en psicología ambiental se ha venido desarrollando, que tiene que ver con esta idea de que hay una relación dialéctica entre que lo que yo hago en el espacio, es decir, si yo una plaza la lleno de colores, la lleno de ¿cómo se llama?, de carnaval, de instancias culturales, una sede social, en los territorios una cancha, los espacios en los cuales nos encontramos, las comunidades, esas acciones se devuelven, por así decirlo, incorporando las características de lo que transformamos en cómo yo me constituyo como sujeto, es decir, cómo me defino, ¿ya? Quizá un ejemplo
un poquito radical. Si uno vive alrededor de la basura, digamos, y eso existe en sectores, digamos, empobrecidos, marginalizados, digamos, precarizados en América Latina, donde esos niños y esas niñas que nacen en esas condiciones también se constituyen como sujetos en relación a esa forma de habitar, ¿ya? Se van identificando simbólicamente con aquello que tienen como relacionamiento en su espacio y su entorno más inmediato, ¿ya? Cuando hablamos de apropiación, nos estamos refiriendo básicamente a todas las acciones que hacemos para dotar de sentido y significado a los espacios, ¿ya? Y eso, la práctica cultural ahí es muy importante porque produce otra forma de identificación simbólica y que nos afecta en nuestra propia concepción de nosotros como seres sintientes, como yo o yoes, ¿ya? Por tanto, ahí la noción de las territorialidades tiene que ver con la práctica permanente de transformación y de identificación simbólica que vamos generando como una relación dialéctica, ¿no? Y también de las pertenencias a los barrios. Acá hay una cuestión muy importante porque, como decía Marianela al inicio, hay todo este tema del mundo virtual, de que cada vez las interacciones son menos cercanas. Eso es un tremendo tema porque de lo que se trata y la cuestión cultural que nos está proponiendo otras formas de relacionarnos entre nosotras, entre nosotras y nosotros, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión del apego que podemos desarrollar a los lugares, el apego a la sede, el apego a mi barrio, el apego a mi historia, la pertenencia, digamos, a un grupo social específico cuyas características se van a ir incorporando en mi ser en función de lo que se vaya, digamos, desarrollando. Entonces, y esto da cuenta de la potencia que tiene entonces, o digamos, de las implicancias que tienen las prácticas que desarrollamos desde el punto de vista del mundo cultural. Y otro elemento como importante tiene que ver con, bueno, generalmente hablamos harto de, bueno, mi comunidad, pero ¿en qué consiste, cómo se siente una comunidad? ¿Cuáles son las características que uno puede identificar cuando uno dice, yo tengo un sentimiento de comunidad, yo pertenezco a una comunidad, pertenezco a un grupo? ¿Ya? Esto tiene que ver con varias cuestiones, pero yo quisiera destacar algunas. Básicamente tiene que ver con esto de reconocernos, conocernos, de un vínculo social, de una forma de relacionarnos diferenciada que supone el sentirnos de alguna otra manera acompañados, acompañadas, de que podemos resolver problemas en conjunto que yo individualmente no lo voy a poder hacer, ¿cierto? Que supone una dimensión más bien colectiva y de relaciones recíprocas entre las personas, que no está exento de conflicto, pero que esos conflictos también permiten ir generando otras formas, digamos, de ir reconstruyendo estos vínculos sociales. Entonces, la idea de comunidad básicamente tiene que ver con un grupo que tiene una historia o una cultura relativamente común, ¿cierto? Que desarrolla fuertes vínculos entre sí y que generan, digamos, una serie de acciones que pueden ser entendidas también hacia una perspectiva de la incidencia política, es decir, que puedan ejercer de una u otra manera esta noción del poder como capacidad, ¿no? Como la capacidad de crear, la capacidad de incidir, la capacidad de transformar, ¿ya? Por tanto, los grupos sociales con los cuales nosotros participamos, de los que somos parte, practicamos estas otras formas de constituir territorialidades y que es en ese acto en donde nos estamos situando culturalmente el punto de vista de buscar otras formas culturales de desarrollar, digamos, la vida, ¿no? Por tanto, acá la idea de este esquema un poco tiende a reforzar esa cuestión de que no podemos entender las culturas sin territorialidades, sin una perspectiva situada, influenciada también por el mundo global, digamos, y la transferencia de mensajes, digamos, estética, etcétera, formas también culturales que se van conectando entre sí, y tampoco las podemos entender desde el punto de vista de que yo siempre estoy vinculado de alguna u otra forma a un grupo social y que ojalá tendamos a constituir comunidades, como también decía Marianela, más cohesionadas, ¿no? Pues bien, ahí termina entonces el primer bloque para abrir a algunas inquietudes que puedan tener en el público.
Agradecemos, por supuesto, este primer bloque de Marcelo y también pidiendo las disculpas del caso por este pequeño impasse ahí al inicio, en el aspecto técnico. Y claro, tenemos varios conceptos que yo he ido tomando nota también. Agradecer, por supuesto, a los que han permanecido conectados. Tenemos a Valeria Pino, tenemos a la gran Paula Aguirre de Valparaíso, tenemos el Centro Cultural Salvador Allende, tenemos a Marcela Moreira y el Consejo Ecológico de Molina, entre otras personas que han estado acompañándonos el día de hoy. Y hay varios conceptos interesantísimos que ha planteado Marcelo. Me quedo con algunos, por ejemplo, que son muy potentes, que tienen que ver precisamente con ese concepto, los puntos de cultura como una potencia creadora. Y yo creo que por ahí es una gran base y un gran punto de partida para todas las discusiones y reflexiones que podamos tener hacia adelante. Lo mismo tiene que ver con la narrativa respecto a lo que nos comentaba Marcelo. Y por ahí un amigo del chat, de los que están conectados viendo esta charla el día de hoy, planteaba una narrativa que ha estado centrada precisamente en el eurocentrismo respecto a la gestión y al desarrollo de cultura en nuestra Latinoamérica. Y eso es lo que habría que ir cambiando también, a partir de una narrativa más latinoamericana centrista, ¿no? Y con el último concepto al que se refería Marcelo respecto a la necesaria existencia del apego y la pertenencia. Y él lo relaciona precisamente con la presencialidad, que podamos vernos. Y por ahí el contraste, un poco, algo de contradicción respecto a lo exuberante que se ha vuelto el mundo virtual para relacionarnos en el último tiempo, que también lo comentaba Marianela al principio de esta charla, en la presentación. Jovita, me parece que tú tienes algunas consultas o algunas reflexiones del público y de los amigos y de las amigas que han estado con nosotros el día de hoy. Jovi. Sí, la verdad hemos estado escuchando atentamente todo lo que nos ha planteado Marcelo, nos hace mucha sintonía con lo que hoy en día estamos viviendo, ¿no es cierto? Este cambio un poco también de la forma en la que nosotros estamos viendo lo cultural, cómo estamos viviendo nuestra cultura y cómo ya hoy día no nos estamos centrando solamente en lo que él decía, solo la expresión artística o lo que vemos como eventos, ¿no es cierto? Principalmente en nuestras comunas, sino ir pensando que todos y todas podemos ser parte de estos procesos que también tienen una importancia para los procesos de cambio social que hoy en día viven nuestras comunidades. Y ahí, Marcelo, quizás hacer énfasis en cómo el tema cultural, ¿no es cierto?, estas actividades, estas acciones culturales y el vivir la cultura de una u otra manera, permite en cierta medida también abordar ciertas temáticas sociales que hoy en día quizás son preocupantes en nuestro país, pero quizás a través de la cultura puede ser una herramienta interesante, como ya lo han hecho otros países, ¿no es cierto?, para poder ir generando cambios también en nuestras comunidades e instándolos a ocupar espacios comunes, a convivir y a estar en armonía, ¿no es cierto?, y en un bienestar que pueda beneficiar a todos y todas. ¿Qué nos puedes plantear al respecto en realidad? Buenísimo. Bueno, sí. Yo creo que aquí hay una cuestión como que es muy relevante que tiene que ver con ir entendiendo nuestro relacionamiento con las instituciones públicas desde el punto de vista de la cogestión, ¿no? Es decir, yo creo que acá hay que tratar de entender de que la institucionalidad pública de alguna u otra manera debe responder a aquello que nosotras y nosotros podemos proponer. Sabemos que eso tiene sus complicaciones y todo, pero yo diría eh, que que ese es el camino en el cual podríamos decir que se ha venido caminando, desde el punto de vista no solo en Chile, digamos, también en otros países, existe siempre esa tensión, y yo creo que hay una valoración, que hay un problema también, desde el punto de vista de los estados se valora poco el papel, digamos, que tiene la actividad cultural del punto de vista de formarnos como seres humanos más integrales, ¿ya? Yo creo que esto es un problemazo desde el punto de vista incluso de cómo entendemos la educación, de cómo entendemos el civismo o la constitución de un sujeto ciudadana o ciudadano, ¿cierto? La dimensión de lo cultural, en ese sentido, me parece que no está siendo valorada lo suficientemente, ¿ya? Y nos cuesta mucho, digamos, y así como nos planteaba Celio en Brasil, nos cuesta mucho generar estos espacios. Y cuando, para decir una cosa muy concreta, ¿no? De hecho, hemos tenido ya hace poco
discusiones al respecto. Lo primero que te cortan cuando hay reducción de presupuesto es justamente el presupuesto en cultura. Y eso, o sea, es realmente, ahí se nota, digamos, se nota la poca valoración respecto a la potencialidad que históricamente esto viene siendo demostrado. O sea, esto no es un cuento de la narrativa o del relato de la artistas, los artistas o los gestores culturales comunitarios. Nuestra propia vida, nuestra propia forma de comprender el mundo requiere, ¿cierto? O de poder actuar en el mundo, aprender, ¿cierto? Comprender, etcétera, requiere de estos códigos o de estas pautas culturales, de estas formas de disputar, como decía también anteriormente, en torno a la cuestión de lo cultural, estas formas otras de imaginar, ¿ya? La promoción de la creatividad, etcétera. Entonces yo diría que en función de eso, y lo otro tiene que ver con la cuestión de más bien, más que una cosa, si bien existe el eurocentrismo por nuestra propia idea o nuestra propia, más que bien nuestra propia constitución histórica, desde el punto de vista del colonialismo, lo que se denomina colonialidad del poder, del saber, del ser, ¿cierto? Que son formas de dominación internacional frente a nuestros países. Yo también considero ahí que hay que matizar un poco, no ponernos digamos, como binarismos, ¿no? Sino más bien hay cosas muy interesantes que aparecen también en el otro mundo, por así decirlo, y que también es importante dialogarlo y visualizarlo críticamente, es decir, no caer en esencialismo latinoamericanista, creo que eso es fundamental, pero sí en el diálogo crítico y también en el desarrollo de la autonomía y del pensamiento propio, ¿ya? Y de las formas creativas que nuestras comunidades, desde la ancestralidad de los pueblos originarios hasta el día de hoy, es que es un hecho, se viene haciendo en todo lado, se hace en todo lado, ¿cierto? Y por lo tanto, eso es lo que yo siento que hay que poner un poquito más en valor, ¿no? Hasta ahí podría, para poder continuar entonces con el segundo bloque, no sé. Gracias, Marcelo. Sí, yo quisiera quedarme con algo más con una consulta que nos quedó aquí pendiente, que tiene que ver como un poco el rol de los municipios. También nosotros hoy en día estamos, ¿no es cierto?, desde los municipios, tratando de generar también la autogestión y más que eso, un trabajo conjunto con las comunidades con las que están trabajando el tema cultural. ¿Cómo tú ves ahí el rol del municipio también en el aspecto cultural y en este trabajo mancomunado con las comunidades de nuestro territorio? Buenísimo, mira, yo ahí cortito, yo creo que aquí lo primero que pediría es que, digamos, vean o analicen o traten de abrir espacio desde el punto de vista de la ordenanza de participación ciudadana, es decir, hay ordenanzas muy generales, hay un prototipo que entiendo que los distintos municipios va a depender más bien de la voluntad del alcalde de turnos, qué tanto le va a abrir la puerta, digamos, o va a establecer ciertos relacionamientos con el mundo de la cultura. Yo siento que ahí hay una cuestión política importante de hacer en términos de que esto vaya siendo más, por así decirlo, más instalado, más constante, ¿no? Que tenga una cierta institucionalidad para que no dependa de la voluntad del alcalde de turno, ¿no? Porque ahí vemos también bastantes diferencias. Yo por ese lado, y creo que hay municipios que vienen en esa línea, vienen trabajando una perspectiva de la cogestión, respetando también la autonomía de las organizaciones, estableciendo diálogos, digamos, más sostenidos en el tiempo, estableciendo ciertas mesas de trabajo, ciertos acercamientos, poniéndose a disposición también para el desarrollo de actividades culturales. Nosotros acá lo hacemos, es decir, ayúdenos desde la amplificación, cosas tan concretas que yo creo que la gente que nos escucha lo sabe. Entonces, claro, pero de alguna otra manera yo creo que nos falta ir generando también espacios más formativos en los municipios, digamos, al mundo cultural, porque no es solo que alguien te forme en cierto sentido de como formatear, sino más bien que esas instancias generan un efecto que a veces no aparece, no es tan explícito, que tiene que ver con conocernos entre gestoras y gestores culturales y desde ahí ir constituyendo también movimiento cultural, ¿no? No solo la posibilidad que yo con mi organización tenga para poder desarrollar mis actividades y la apertura que pueda tener con el municipio, sino también cómo puedo ir aprendiendo, conectándome, como podríamos decir, con otros puntos de cultura, porque eso se hace, ¿no? Hay encuentros, la telaraña en Brasil es muy interesante porque justamente la idea de telaraña es ir generando intercambio de experiencia, aprendizaje, justamente en la lógica de ir constituyendo más redes que permitan sustentar
un sujeto político, podríamos decir, desde el mundo de la cultura más autónomo, pero que dialoga con mayor fuerza y con propuestas concretas, digamos, de mejoramiento a las políticas locales de cultura y la participación activa también en el ejercicio de la ciudadanía. Perfecto, Marcelo, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando, ¿no es cierto? Y en este desafío, obviamente, la red de ciudades y gobiernos locales a la cual pertenecemos, ¿no es cierto? Muchas de las comunas que hoy en día estamos apostando a que se generen nuevos procesos culturales en nuestro país. Reiterar que hay 12 comunas que forman esta red, entre ellos estamos presentes acá, Gualeguay y La Unión, en representación de nuestros colegas que están trabajando arduamente para poder generar espacios también de participación y de trabajo mancomunado con nuestras comunidades. Así que, Marcelo, continuamos con qué nos vas a seguir contando también sobre estas temáticas. Muchas gracias, Jovita. Continúo entonces con la segunda parte que tiene que ver ya con esta idea más de las herramientas, digamos. Pero antes de entrar al tema de las herramientas, que quiero decir una cosa. Yo aquí voy como a provocar, ¿no? Voy ojalá pueda esto movilizar, porque no voy a resolver, digamos, y tampoco voy a resolver todas sus dudas, ni tampoco voy a entregar una especie de tipo haga esto otro, sino más bien como alternativas que que he venido visualizando y también experimentando en distintas instancias, pero como les dije inicialmente, de la perspectiva como del trabajo comunitario, ¿no? Del trabajo territorial, ¿ya? Y que uno podría desde ahí conectarlo con el ámbito de lo cultural para entenderlo como un proceso social, ¿ya? No como el desarrollo, como muy bien decía Jovita, de estas como cosas de instancias, de actividades, ¿cierto? Que igual nos cuesta hacer, pero entender esas mismas actividades como parte de un proceso social. Y aquí el desafío tiene que ver con cómo desde el mundo de la cultura incorporamos ciertas herramientas y ciertas formas de entender el proceso social de participación, ¿ya? Y acá esto no es nada, digamos, que no se haya desarrollado antiguamente. Tenemos una tradición bastante importante en América Latina, desde los años 60, ¿cierto? Fines de los 60, con respecto a lo que acá les traigo, cómo entender un proceso, es decir, cómo entender mi práctica cultural, ¿ya? Como un proceso, perdón, como un proceso de investigación, acción, reflexión, ya que la famosa IAP que desarrolló Falsborda en Colombia y que ha seguido teniendo desarrollo y que incluso es uno de los métodos, digamos, de trabajo que surgió con comunidades campesinas, digamos. Esto de los sentipensantes viene de ahí, de las comunidades momposinas, digamos, pescadoras de allá de Colombia, y que ha tenido impacto también en el mundo. Así como digamos, algún compañero por ahí decía de lo eurocéntrico, también desde acá se han exportado de alguna otra manera algunas propuestas interesantes como esta. Entonces, lo que aquí quiero plantear básicamente es como un proceso, ¿ya? Cómo entender el proceso comunitario o de posibilidad de relacionamiento para definir ciertas cuestiones para poder intensificar la toma de decisiones desde el punto de vista de la participación democrática, que es el concepto que les traté de compartir anteriormente. Es decir, más que participación ciudadana, política o comunitaria, etcétera, tratar de hablar de participación democrática creo que es más atingente. Pues bien, lo primero, aquí arriba, lo primero es la autorreflexión respecto a un proceso de familiarización y de un posicionamiento ético y político respecto de lo que hacemos, ¿ya? Aquí la pregunta es cómo nos vinculamos. Miren, lo que yo voy a hacer ahora, voy a pasar por el tema del proceso para que lo entiendan en general y luego voy a ir desagregando algunas herramientas por cada uno de esos componentes, de esos circulitos, ¿ya? Lo que viene, vamos a ir dando algunos ejemplos y vamos a ir mostrando y nombrando algunas herramientas, ¿ya? Pero el proceso completo es este. Primero, autorreflexionamos respecto a cómo me vinculo, cuál es el tipo de vínculo que yo quiero desarrollar y cuál es mi posicionamiento ético, primer punto. Segundo punto, yo necesito situarme siempre con respecto a la vida cotidiana, cuáles son los aspectos culturales, las motivaciones que tiene ese grupo social, esa comunidad, ese barrio, ese grupo específico con el cual voy a trabajar. Primero me sitúo y tengo que desarrollar una escucha activa, desarrollar algún tipo de una actitud más humilde, más abierta, ¿sí? Más hacia el diálogo, más no a la imposición de ideas. Primero me debo contextualizar de la vida cotidiana con quienes yo participo, ¿no? En tercer lugar, tenemos que ir entendiendo entonces que
el proceso de la práctica o de la praxis cultural tiene que ver con ir identificando ciertas cuestiones que consideramos que son importantes de modificar o de sensibilizar, es decir, qué necesidades, problemas, qué capacidades existen en estos grupos sociales. Por tanto, necesito co-construir de alguna otra manera un diagnóstico, por así decirlo, integrativo y participativo, ¿ya? Cuando hablamos de diagnóstico de la perspectiva comunitaria, no estamos hablando desde la lógica de tú tienes tal problema, yo como experto o como psicólogo, digamos, te identifico tu problema. No, más bien es un espacio social de construcción, de un reconocimiento, de un conocimiento que nos permite relacionarnos primeramente en el proceso participativo, reconocer y conocer nuestra sensibilidad en torno a qué nos afecta como problema, pero también nuestras capacidades existentes para poder transformar alguna cosa o poder por lo menos decir que tenemos un objetivo específico. En general, en los proyectos culturales, digamos, los fondos concursables que dan acá, uno puede ir identificando y viendo, claro, generalmente queremos potenciar la identidad, potenciar la pertenencia, ¿cierto? Es como que se van repitiendo las categorías en torno a, y que son muy técnicas muchas veces, pero cuando nos acercamos a las personas y al trabajo comunitario, aparecen otras cosas respecto a lo que se requiere o lo que se necesita, o cómo, por ejemplo, yo voy a montar una obra y si esa obra la voy a construir o la voy a crear en mi relación previa con esa comunidad, con ese grupo, para a lo mejor reconstruir algunas memorias de algún tema específico. Es decir, a eso me refiero. A eso me refiero cuando hablamos de construir un diagnóstico que sea integrativo y participativo, para que vaya conjugando o por lo menos que vayamos conociendo y percibiendo cómo los grupos humanos están viviendo y qué están proyectando con respecto a algún tipo de cambio. Pero sabemos que problemas hay muchos, sabemos que necesidades humanas fundamentales también son muchas, ¿ya? Y tenemos poco tiempo, no hay muchos recursos, la típica, ¿no? Las condiciones de posibilidad para nuestro quehacer en el mundo de la cultura. Por eso que necesitamos generar instancias de priorización, ¿cierto? Identificación de qué capacidad y una forma más organizativa de cómo entonces tomar ciertas decisiones para generar una planificación, lo que se llama en el trabajo comunitario una planificación participativa, que es flexible, ¿cierto? Y que ahí es donde entra la cuestión de la cogestión, de cómo constituimos con las comunidades, con los grupos, lo que se denomina en educación popular, los grupos motores, ¿cierto? Que son los grupos que van motorizando ese mandato, por así decirlo, colectivo que se construye en un espacio de deliberación, en un espacio social, de propuestas para poder desarrollar cualquier tipo de actividad concreta, ¿ya? Y aquí yo estoy hablando, tratando de que esto general, este proceso entienda el punto de vista de, piensen las acciones que ustedes hacen concretamente, en qué, si es que logramos, si es que hacemos esto que yo le estoy presentando. Ahí ya tenemos una reflexión interesante. Entonces, una vez que, ¿qué necesidad de problema y capacidades existentes? ¿Qué priorizamos y qué capacidades activamos? ¿Con quiénes, cierto, etcétera? Y luego entonces, ¿cómo vamos a gestionar, cómo proyectamos una organización a través de un grupo motor para poder implementar, para ir a la acción y luego hacer una evaluación crítica de este proceso de investigación, acción, reflexión? Traten, y eso es lo que los quiero provocar, traten de pensar su quehacer desde el municipio, desde los grupos sociales, desde la gestión cultural comunitaria, si es que hacen o no hacen, digamos, digamos, más que si hacen o no hacen, perdón, es más bien cómo podemos con estos elementos generar algún tipo de reflexión, digamos, autorreflexión respecto de lo que hacemos, ¿ya? Básicamente esta es la cuestión. Entonces, este es un proceso que se ha venido estudiando y desarrollando con un montón de experiencias de todo tipo, que es lo que se denomina la investigación acción participativa, digamos, desde América Latina, que se creó desde América Latina, ¿ya? Y que tiene mucho vínculo también con la educación popular, bueno, la gestión comunitaria, etc. Pues bien, esto es un proceso general en espiral, no es una cuestión consecutiva ni lineal, pero que está orientada, como decíamos inicialmente, a generar procesos de transformación. Y yo les pregunto a ustedes, y si es que pueden responder por el chat ahí, por el YouTube, les pido otro favor. Bueno, ¿qué metodologías ustedes han usado para favorecer la participación, ya sea desde el municipio, ya sea desde un grupo específico, ¿cierto? Que está generando algún tipo de actividad cultural, ¿cierto? Ya sea para la cogestión, etcétera. Es decir,
¿cuáles son las herramientas cuáles metodologías ustedes han usado para favorecer la participación? Les dejo la pregunta y les pido que puedan ir respondiendo un poquito en el chat, digamos de ahí del YouTube, para que luego la retomemos y al final, digamos, para que la retomemos al final y podamos también este último diálogo que espero tener, aunque, digamos, no un diálogo directo, pero bueno, ahí aparecen ciertas ideas. Ahora bien, vámonos a las, como les decía anteriormente, tenemos la primera familiarización, vámonos a la familiarización. Yo lo que les quiero pedir acá es que ojalá puedan leer, yo voy a leer rápido, pero háganse las preguntas, ¿ya? Lo primero, recuerden, es autorreflexión. Cuando yo voy a generar un tipo de relacionamiento, como decía anteriormente, bueno, ¿de dónde partimos? ¿A través de qué mecanismo hemos definido el tema del proceso? Ojo aquí, que generalmente siempre llevamos nuestras ideas para el frente y nos generamos las instancias para poner nuestra idea en relación con otras. ¿Qué posición ocupamos? ¿Qué tipo de participación vamos a incorporar al proceso? Y ahí ustedes encuentran una serie de preguntas más específicas y que esto lo encuentran en este libro que yo les recomiendo, que es de metodologías participativas. De hecho, gran parte de las cuestiones que voy mostrando están en ese libro por descarga gratuita. Le colocan en Google metodologías participativas, CIMAS, y lo encuentran inmediatamente para que lo tengan, porque ahí hay, digamos, como ciertas orientaciones de cómo hacer cada una de estas cuestiones que les voy a compartir, porque hay muchas más otras herramientas y hay también una literatura amplia de metodologías participativas que también les recomiendo buscar, que están a disposición. También ahí la Fundación CREASBI, que también está vinculada a CIMA, se encuentran videos sobre las metodologías de cómo hacer tal o cual herramienta. Así que se las dejo ahí también para que luego la puedan profundizar ustedes, digamos, personalmente o con su organización. Bien. Varias preguntas, ¿no? Quiero, solo para avanzar más rápido, ¿qué tipo de participación vamos a incorporar al proceso? Ojo que acá uno puede decir, bueno, pero yo en realidad ya tengo una obra de teatro, ¿cierto? Ya armada, hasta el diseño, ¿cierto? Y quiero presentarla en una comunidad. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo entonces entiendo la participación en esa relación? ¿Ya? Para esto no hay respuestas totales, la idea es que lo puedan ir reflexionando dependiendo de su quehacer. Pero uno puede pensar la participación en el diseño, digamos, de algún tipo de gestión cultural o del desarrollo de alguna actividad, alguna obra, algún bien, ¿cierto? Etcétera. A lo largo del proceso, como les decía con el grupo motor, es decir, un grupo social de las comunidades que se hace parte también del proceso de construcción de la gestión cultural comunitaria, ¿ya? En el seguimiento con una comisión, a lo mejor de hacer algún tipo de un grupo que vaya monitoreando, haciendo boletines informativos. Entiendo que los aspectos comunicacionales vienen también después en otras charlas, pero es fundamental el tema de la comunicación, es decir, cómo vamos haciendo seguimiento, acompañamiento, ampliación, etcétera. ¿Cómo incorporamos a la gente a ese proceso, a las personas con las cuales vamos a trabajar? En la devolución de la información a lo largo del proceso, en la negociación, en la construcción de propuestas, o solo vamos con nuestro grupo y nos instalamos y montamos nuestra actividad cultural. No quiere decir esto que todo debe ser así, obviamente eso pasa por la deliberación interna, digamos, de quienes participan, pero aquí la pregunta no deja de ser legítima e importante. ¿En qué momento, qué tipo de participación vamos a incorporar al proceso? Y eso al inicio de cualquier tipo de relacionamiento social con nuestras comunidades, nuestros territorios, desde el municipio, con los barrios, etcétera, ¿no? Y esto es muy importante porque acá hay un posicionamiento ético. ¿Desde qué posición yo me pongo respecto de mi relacionamiento con las comunidades? Por ejemplo, en el caso de los municipios, bueno, ¿qué es lo que es o cuál sería el procedimiento a partir del cual entonces vamos a ir estableciendo ciertas decisiones? ¿Ya? Sabemos que la gente ya está un poco aburrida de que les consulte y luego uno no sabe nada de cómo es que se tomaron esas decisiones y a veces son contrarias a lo que supuestamente se iba a hacer por diversos motivos. Entonces, acá hay una cuestión importante con respecto a la autorreflexión. Para esto, hay algunas técnicas que del mundo del teatro son muy interesantes, digamos, para la contextualización y la vida cotidiana, para identificar ciertas motivaciones, para un primer acercamiento también o un punto de partida
para el trabajo, con grupos de niñez, con grupos con las juventudes, con diversidades, etcétera, para ir como construyendo alguna forma, alguna propuesta concreta. Uno puede abrirse a generar estas estrategias de dramatización de una situación de la vida cotidiana, que permite colocarse también en la posición de otras de otros. Es decir, hay personas obviamente que tienen más disposición para el trabajo, digamos, de dramatizaciones, otras que no, pero los grupos eso se explicita nomás, ¿no? Quien quiera participar no se sientan obligados, ¿cierto? Y yo puedo ir desarrollando una serie de cuestiones. Por ejemplo, llego a una comunidad y vamos a trabajar con las niñeces y queremos desarrollar algún tipo de actividad cultural que surja desde ellas, desde ellos, o en un colegio, ¿ya? Un grupo cultural que va y se articula con un colegio, una escuela, bueno, etcétera, donde sea, con un grupo o en deporte, no sé, cualquier idea. Y uno puede entonces proponer algún tipo de dramatización. Bueno, lo que queremos hacer primero es saber cómo ustedes viven cotidianamente acá. Vamos a tratar de dramatizar una escena de su vida cotidiana, ¿ya? Y ahí donde inmediatamente se genera, o sea, se motoriza o se motiva a que se comience a desarrollar un proceso cultural, más no el desarrollo de una actividad de que me aprendo esto para poder montar una obra específica. Yo me abro a la posibilidad de una dramatización para poder desde ahí construir colectivamente esta noción de cuál es la vida cotidiana, cuáles son los prejuicios, los estereotipos, los malestares, los intereses, las motivaciones que ahí están apareciendo. El mundo del teatro es muy bueno para esto, con escultura humana, con escenas también participativas de ciertas situaciones, donde uno hace una escena y aparece otra persona, digamos, y colabora en esa escena para ir construyendo de alguna otra manera una situación cotidiana que luego la propuesta cultural va a intentar quizás visibilizar, sensibilizar frente a esa problemática, o va a depender de la decisión que tomen ahí el colectivo que está trabajando, ¿ya? Pero ya desde acá tenemos una cuestión importante. Y lo otro, siempre es preguntarse qué sabemos, qué no sabemos. Aquí hay esta matriz, digamos, también es muy bueno trabajar con matrices porque te ordena, ¿no? Entonces, y además que se puede compartir más fácilmente. Yo les recomiendo bastante eso porque funciona bastante bien. Estamos acostumbrados a sentarnos a la mesa, hablar y tomar acta, si es que, ¿cierto? Y por ahí, ¿sí? Las matrices nos ayudan a ir un poquito ordenando las ideas, dando más chance para que las personas hablen, ¿ya? Porque generalmente, y lo digo, habemos personas que nos gusta hablar más o tomarnos las palabras, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Eso es súper importante también. Entonces, ¿qué sabemos del lugar donde estamos en términos de su población, de la dimensión territorial? De decir qué recursos hay, qué tipo de organización social y política existe, sobre los aspectos de la historia, la identidad de esa comunidad, ¿cierto? ¿Qué no sabemos? ¿Qué es necesario poder intencionar para poder ir construyendo algún tipo de propuesta? ¿Qué intuimos? ¿Qué podemos prever? ¿Cierto? Son digamos, como cuando uno está calentando motores para poder establecer algún tipo de relación, ¿ya? Luego tenemos cómo vamos a construir entonces estos diagnósticos, la idea de conocer para transformar, conocer, crear para transformar, ¿ya? Esa es un poco la ecuación, ¿ya? Un diagnóstico igual a conocer más crear para transformar, ¿ya? Esa es un poco la idea fuerza. Aquí hay una cosa súper importante que muchas veces no sucede o no se hace. Llegamos a las comunidades, a los grupos sociales, a las instituciones, les decimos que estamos en alguna cosa, pero en ningún caso les presentamos un consentimiento informado, les sacamos fotos, les sacamos entrevistas, pero las personas no saben desde un inicio qué es lo que se va a hacer con esa información, ¿cierto? Y inmediatamente se comienza a generar una sensación de desconfianza. Yo diría que una de las cuestiones de todo digamos, el carrete de trabajo que tengo en esto, hay una cuestión que es fundamental y que tiene que ver con la forma en que nos relacionamos, pero sobre todo las confianzas que vamos construyendo. Y esas confianzas no se construyen discursivamente, ¿ya? Las confianzas resultan de un proceso de relacionamiento social, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que tratar de ser buena gente, digamos, ser más transparente, ¿cierto? No generar tantas expectativas, dar cuenta de la información que tenemos existente, generar consentimientos informados, que es un documento donde las personas, si van a participar de algún proceso más formal, bueno, deben tener el consentimiento, deben saber de qué se va a tratar, qué se va a hacer con esa información, va a aparecer o no va a aparecer tu nombre, etc.
Las cuestiones éticas son fundamentales acá, ¿ya? Eso como una primera idea respecto de cómo construimos un saber o cómo nos situamos respecto de un quehacer cultural. Tenemos una cuestión que hoy día está, como se dice en el lenguaje popular, bombando, ¿no? Que tiene que ver con el tema de las memorias, ¿no? Y aquí hay elementos muy interesantes para poder ir, o sea, digamos, metodologías que antes del boom de las memorias ya existían, que tienen que ver con esta noción de la línea de espacio-tiempo, ¿no? Y aquí les puse una fotito, básicamente uno puede ir reconstruyendo historia, esto es muy educativo también, tiene múltiples funciones, pero abajo uno puede ir colocando como los aspectos positivos de los distintos hitos que van marcando ciertos cambios en la historia, en algún tema específico puede ser, y arriba pueden ser los aspectos negativos, viceversa, ¿no? Entonces ahí es donde uno va con la gente construyendo, ¿no? Con los grupos sociales comunitarios, va construyendo de alguna otra manera esa noción de la historia de un barrio, ¿cierto? Esa noción de la historia de una institución, de cuáles son las memorias que ahí aparecen, las sensibilidades, los recuerdos, etcétera, y que pueden ir dotando de contenido a algo que luego se exprese en una manifestación cultural de diverso tipo. La línea de tiempo siempre es una buena herramienta. Otra herramienta que se utiliza bastante tiene que ver con el mapeo de las autorías sociales o actores sociales, digamos. Si vamos a contar que es como una especie de reconocimiento de la territorialidad y de lo que existe en términos de actores relevantes, actoras relevantes, organizaciones sociales, instituciones, las redes existentes, ¿ya? Entonces uno puede mapear, y tal cual como uno puede hacer mapas de diversos tipos, ahí hay libertad, ¿no? El mapeo de actores sociales tiene que ver con eso. ¿Quiénes son las personas relevantes a partir de las cuales yo puedo, digamos, desarrollar una actividad? ¿Quiénes pueden ser, quiénes se pueden estar oponiendo a esto? ¿Ya? Ya les voy a mostrar un ejemplo más concreto de eso porque es una herramienta que es bastante útil porque te permite visualizar el mapa, por así decirlo, valga la redundancia, de las relaciones sociales, de los conflictos que existen para saber moverme desde el punto de vista de la práctica cultural que yo quiero intencionar o que el grupo quiere intencionar, ¿no? Otra cuestión muy que se trabaja, lo hemos hecho, que es bien interesante, es que tiene que ver con los recorridos guiados por el territorio. Acá hay muchas experiencias bien bonitas que le pasa a la cámara a las niñez, a la juventud, a la gente, y te va un poco mostrando el barrio, identificando los lugares que son significativos, cuáles son las sensaciones que expresan en los lugares, ¿cierto? Los espacios sociales donde la gente se encuentra, cuando uno se conecta con una comunidad, con un territorio, siempre un recorrido guiado por una persona de ahí es súper importante porque también nos arroja, digamos, elementos que nos pueden ayudar para construir una práctica cultural más situada, ¿no? Existen las entrevistas en movimiento, que pueden ser individuales o grupales también, que tiene que ver con hablar de los lugares. Es muy diferente cuando yo te entrevisto en una, digamos, en una casa, en una pieza, a que te entreviste o vaya conversando contigo, recorriendo o identificando algunos lugares que a lo mejor para ti o para un grupo social o para otros grupos sociales son significativos, ¿no? Entonces, la idea de la entrevista siempre es una herramienta tanto de investigación como de diagnóstico, ¿no? Que nos permite entonces hacer participar, dar espacio de alguna otra manera a aquellas cuestiones que van a entrar en el espacio, digamos, para tomar ciertas decisiones en torno a una práctica cultural concreta. Las encuestas también son un elemento. Yo recuerdo que participé en el 2006 en un primer programa que era Mi Barrio en Colina, que luego se declaró zona típica, donde hicimos la plaza patrimonial de las canteras, no sé si alguien conocerá por allá, y que lucharon, digamos, la organización luchó para que esto fuera reconocido por bienes nacionales, y ahí la misma organización que se formó en el marco de este proyecto, lo que hizo, bueno, se hizo una plaza, ¿no? Se hizo una encuesta con un diseño más, podríamos decir, con preguntas más atingentes, digamos, a la localidad, y luego ellos mismos, como son canteros y querían poner una pileta en la plaza, que era de piedra de basalto gris, que es una de las más duras de Chile, hicieron diseño y fueron consultando con su gente y pasaron por las casas consultando que votaran, por así decirlo, por el diseño más representativo. Entonces, hay formas de hacer encuestas con diseños participativos también, que son instrumentos que nos sirven porque también tenemos el problema en el trabajo comunitario, y ustedes lo deben vivir igual,
que está muy centrado de alguna otra manera a veces en las dirigencias sociales. Y uno muchas veces no sabe desde la relación del municipio, bueno, pero ¿qué pasa con el resto de las personas? ¿Qué piensan las personas? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son las actividades culturales que les gustaría desarrollar acá? Para eso nos sirven las encuestas, porque nos permite también mostrar, generar una imagen de las distintas cuestiones que pueden aparecer de otras personas que no necesariamente participan, porque ese es un problema también que tenemos. Generalmente lo que nos pasa es que participamos los de siempre, ¿no? A ustedes les debe pasar. En las comunidades, digo yo. Nos cuesta a veces, digamos, tratar de ampliarnos en términos de la participación, dada la crisis histórica. Bueno, eso ya tiene otras razones históricas, obviamente, pero que tiene que ver con que cuesta hacer participar a las personas. Bueno, hay metodologías que nos pueden ayudar, en este caso específico, como les cuento, como la encuesta, como a veces no pueden servir simplemente, solo son alternativas, ¿vale? Tenemos entonces las encuestas con diseños participativos. También tenemos los talleres con los grupos específicos, y aquí hay una cuestión súper importante igual. Ahí ustedes, bueno, en la misma experiencia que tuvimos ya hace un tiempo, en las canteras, también esa foto donde sale la compañera con una imagen de un cantero, donde y los canteros hacían lo mismo con las mujeres de allá. O sea, cómo tú puedes generar talleres con enfoque de género, identificar ciertas desigualdades, etcétera, pero por lo menos intencionar una conversación que no se da siempre. Y tú lo haces con un papelógrafo, con un dibujo, y vas trabajando con cierta simbología, y eso facilita y genera un cierto ambiente para poder abordar problemas que a veces son peliagudos de abordar, digamos, y que son importantes, obviamente, de abordar para no dejarlos como pasar. Porque obviamente en las dirigencias sociales, los grupos sociales organizados, también estamos cruzadas y cruzados por todas estas, digamos, estructuras de dominación, ¿cierto?, que culturalmente están muy asentadas hace mucho tiempo y nos cuesta también emanciparnos de aquellas, ¿no? Pero hay que reconocer que las vivimos y que también generan impacto en nuestras dinámicas del trabajo comunitario. Por lo tanto, a veces es necesario hacer talleres con grupos específicos. Yo prefiero juntarme con las niñeces, ¿cierto?, para saber que entre niñeces, digamos, cómo podemos dialogar para saber qué cuestiones culturales se puedan crear ahí, se puedan desarrollar, o con las personas mayores, o incluso talleres o espacios, como lo hicimos con un diseño de una plaza participativa, con las familias. Entonces, ahí, para diseñar la plaza, ahí podían participar las niñeces, los adultos, ¿cierto? Y generábamos una dinámica más intergeneracional respecto de la acción misma en función de lo que estábamos proponiendo como tarea, ¿ya? Entonces, la dimensión intercultural también, es decir, cómo generamos traducciones cuando, digamos, uno que facilita talleres, y ustedes como gestores culturales o institucionales, cómo también es importante ir construyendo estas relaciones interculturales y generando ciertas traducciones culturales para efectos de entendernos, ¿ya? Porque lo que pasa con la xenofobia, digamos, sobre todo por la migración, generalmente nos da miedo el otro, distinto, diferente, ¿cierto? Nos alejamos y construimos una serie de prejuicios, ciertos estereotipos respecto de esa persona desconocida o de una cultura desconocida, y amplifico mi diferencia con ese grupo. Cuando genero talleres y acerco, genera inmediatamente un impacto psicosocial positivo si el taller se desarrolla en buenos términos, ¿ya? Acá les coloqué ahí la idea de grupo nominal, que luego lo pueden revisar en el manual, y eso es muy importante, porque nuevamente, recuerden las experiencias que tenemos, ustedes mismos cuando participan con organizaciones, etcétera. Hay personas que hablamos más que otras, hay otras personas que no hablan. Esto se resuelve metodológicamente en términos participativos para democratizar las relaciones sociales. Una cosa muy simple. Yo puedo pedirle a las personas que respondan alguna pregunta para iniciar una discusión, para que tengan su opinión, para que la pongan sobre la mesa con un papelito, que puede ser un papelito blanco o de colores, que es más bonito, pero si no tengo recursos puede ser con cualquier cosa. Y yo puedo anotar, digamos, y puedo plantear alguna idea, algún problema, alguna propuesta, ¿cierto?, respecto de algo, ¿ya? Lo hago individualmente. Los grupos nominales lo que consiste como herramienta, digamos, como metodología, en que voy a tener las opiniones de 10 personas, ¿cierto?, respecto de una pregunta o algo, y lo que trato de hacer es ir agrupando las respuestas, ¿ya? Porque de lo que se trata es ir como conjugando las ideas personales en una dimensión de relacionamiento social para construir sentidos más colectivos. Es decir, nuestras necesidades humanas fundamentales son individuales, también son relacionales y también son colectivas, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno esa misma idea la puede bajar a una metodología?
¿ya? Y ahí es donde yo pregunto individualmente, luego cada persona plantea su idea, ¿cierto? Y luego entonces vamos con el grupo construyendo, ¿cierto? Algunas ideas, fuerzas que conectan estas y también otras, porque hay diferencias, ¿no? Hay que respetar las diferencias, obviamente, y también los elementos que agrupan, y eso nos permite tener un entendimiento o una posibilidad de escucha más activa y de diálogo social, digamos, más organizado en términos metodológicos, porque lo que nos pasa siempre es que todos hablamos, ¿cierto? O habla más que, más uno, más otro, pero como que no logramos visualizarnos en términos de nuestras ideas. Para eso sirve externalizar o poner en una imagen o en un papelito las ideas y luego visualizarlas. Digamos, eso te ayuda fundamentalmente a respetar los procesos democráticos de toma de decisiones, con diversos grupos, etcétera. Para todas las anteriores, ustedes, y para crear también, estos son solo alternativas, pueden usar, por ejemplo, para el tema de la línea de tiempo, fotografías, para el tema de los recorridos, hacer mini videos, trabajar con papelógrafos, con Post-it, etcétera, etcétera. Hay múltiples formas, con lanita, con cosas que hemos venido ensayando también, digamos, instalaciones, respecto a los sentidos del barrio, por ejemplo. Se pueden hacer cosas muy, muy bonitas y de hecho se hacen y se van a seguir haciendo desde las creatividades sociales y populares. El famoso árbol de problema y el famoso árbol de problema que tiene que ver ya para cuestiones más analíticas, porque eso genera más discusión también, y la cartografía social, y le puse acá la cartografía social pedagógica, y les voy a mostrar el último videíto también después, para que tengan una idea más clara respecto a la cartografía social, porque esta noción de la cartografía social es muy potente, porque más que mapear o poner puntos en un mapa, la cartografía social es como la reconstrucción, de alguna otra manera, de una representación, digamos, territorial o temática, pero que es una herramienta que nos permite orientar de mejor forma la acción colectiva. Es decir, es una herramienta la cartografía social para tomar decisiones sobre la acción colectiva, más no para hacer un bonito mapa y qué bonito que quedó, ¿ya? Hay que darle un uso para favorecer la acción colectiva. Todas estas cuestiones o estas metodologías nos permiten entonces conocer, reconocernos, crear para transformar. Esa es la lógica entonces de la idea de un diagnóstico integrativo y participativo. Acá solo un ejemplo para una ficha de recorridos barriales, en términos, porque esa es la otra. Lo que nos pasa es que la experiencia queda en quien la vivió, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el resto de la gente? Entonces yo necesito sistematizar de alguna forma o poder compartir aquello que va apareciendo como resultado del diálogo social. Es una de las formas, más que la idea del informe, ¿cierto? O de poner todo por escrito, no, son herramientas que deben luego compartirse, si no pierde sentido, ¿ya? Si no pierde, tiene solo un sentido de archivo, no tiene un sentido de dinamización del proceso cultural, ¿ya? Entonces, en ese caso, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a un lugar, ¿quién utiliza el lugar? Vamos conversando. ¿Cuáles son los usos y las frecuencias de ese lugar? Queremos hacer actividades culturales en el lugar, ya, pero primero vamos a conocer el lugar y veamos y conversemos con la gente de ahí. No lleguemos a instalar, no, mira, yo acá quiero hacer tal cosa. La que me parece por acá hay espacio, ¡pum!, quiero hacer eso. A ver, momento, veamos quiénes la utilizan, seamos respetuosos y respetuosas de las propias dinámicas de apropiación del espacio público, cuáles son los usos, las frecuencias, cuál es la calidad de ese lugar, está deteriorado, a lo mejor con ese fondo podemos aportar a mejorar algo del lugar, si es que la partida presupuestaria lo supone. Aquí uno puede ir haciendo ejes, ¿no? Las matrices, recuerden que trabajar con matrices es muy interesante, más fácil. Podemos ir trabajando, bueno, el eje del patrimonio, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que se ponen en valor desde el punto de vista de un valor heredable, desde el punto de vista de la gente que habita ahí, o del punto de vista técnico, los aspectos medioambientales, seguridad, hay discordancia en grupos respecto a ese espacio, no vaya a ser que con esta obra, con esto que vamos a hacer, vamos a amplificar el conflicto, porque eso también pasa, y no ha pasado también, digamos, hay que reconocer que a veces también con acciones que uno considera que son aportativas, también generan conflictos, relaciones de poder internas en las comunidades, porque cuando hablamos comunidad, recuerden que también es esencialmente conflictivo el proceso social de toma de decisiones, de disputar espacios, que tenía que ver con este concepto de culturas que les traía, digamos, a colación, y las observaciones que uno pueda generar ahí respecto también de la intención general de un proceso de trabajo comunitario desde el punto de vista de la gestión cultural.
tenemos una fichita. Aquí tenemos un mapa de actores, digamos, que también lo encuentran en este manual para que lo profundicen. Es un ejemplo, este es un mapa de la participación ciudadana de un ayuntamiento que es un municipio en España, ¿ya? Y que ustedes pueden ir creando también las distintas simbologías. Lo que está en triángulo, digamos, son como las instituciones del poder, como sea, las instituciones que tienen mayor capacidad de tomar decisiones, de mover recursos, ¿ya? El ayuntamiento, los partidos políticos, ¿cierto? En este caso, los medios de comunicación, ¿ya? Pero también tenemos los grupos sociales organizados de la sociedad civil, ¿cierto? Etcétera. Grupos técnicos, asociación de vecinos, ¿cierto? Perdón, las comisiones de seguimiento, los distintos grupos sociales que están organizados en un territorio, ¿cierto? Voy mapeando. Y también tenemos la gente que no está necesariamente organizado, que son la base social, ¿no? Entonces, esto es la expresión de un análisis discutido grupalmente con la gente respecto de cómo se puede visualizar la participación ciudadana. Ustedes ven aquí unas cruces que tienen que ver con simbología, que tienen que ver con conflicto. Las rayas que están más, digamos, fuertemente marcadas tienen que ver con relaciones más cercanas, más fuertes. Pero lo más importante acá tiene que ver con que, si se dan cuenta en los ejes, ustedes tienen de menor poder a mayor poder, se definen como los grupos sociales en términos de su capacidad de mover recursos, de mover, digamos, incidencias, de mover, digamos, de generar ejercicio del poder, ¿no? Que también está en las comunidades, obviamente, las comunidades de base. Y los grupos de afinidad en términos de si están más lejos o más cerca de aquello que se está tratando de intencionar desde el punto de vista de fortalecer, en este caso, la participación comunitaria. Pero uno también esto lo podría hacer respecto de algún tipo de actividad cultural, digamos, y puede tratar de hacer una adaptación también. ¿Ya? Cuando hablamos de mapa de actores o sociograma, lo que estamos tratando de pesquisar ahí es ver el tipo de relacionamiento social entre los distintos actores e instituciones que están en un territorio. Eso es fundamental para, en el fondo, tener más bien una lectura de lo político, de las formas en las cuales convivimos, lo político como la respuesta organizativa a la gran pregunta de cómo convivimos, ya a eso me refiero, y eso pasa por este tipo de relacionamiento que es importante también ir visualizando. Por lo general nos hablan de la matriz, que también es una herramienta importante, sobre todo cuando hacemos análisis, por ejemplo, de cómo vamos a abordar una problemática social a través de lo cultural. Uno puede decir, bueno, vamos a hacer una matriz de las clásicas que se utilizan en las instituciones, vamos a hacer una matriz, digamos, del FODA, ¿ya? Ya, pero el FODA es una cosa identificatoria nomás. Esta matriz lo que nos ayuda es incorpora el FODA, que es una matriz DRAFCO, digamos, el nombre medio enredado, español, pero lo que lo que quiero destacar acá, y que luego ustedes lo pueden revisar con más calma, tiene que ver con esto, es decir, que tiene que ver con las alianzas para influir, ¿ya? Y que tiene que ver con cómo revertir la resistencia y cómo desarrollar las potencialidades, ¿ya? Es decir, de lo que yo identifico como debilidad, oportunidad, etcétera, la pregunta es, bueno, ya, pero ¿cómo lo hago? Es decir, ¿cómo oriento esa matriz hacia la acción colectiva? ¿Ya? Para eso sirve esta herramienta, para organizar mejor digamos, la acción colectiva para poder lograr ciertas cuestiones, es decir, enfrentar esas debilidades, desarrollar esas fortalezas, digamos, y lograr de alguna otra forma los sentidos del proceso social que queremos impulsar. Ustedes ya deben conocer el típico árbol de problemas, lo coloco porque es, ¿cómo se llama? Digamos, sirve en algunos casos. Yo a veces encuentro demasiado lógico, estructurado esto, que a veces pero facilita la conversa, ¿ya? Recuerden que son herramientas que no hay que evaluarlas en sí mismas, sino más bien el uso que se le puede dar y en qué contribuyen. Ahí ustedes pueden tomar decisiones, cuál me sirve más, cuál me sirve menos, podemos ensayar, a veces nos equivocamos, pero la idea es ponerlas en juego, porque lo que sí pasa o lo que sí puedo yo afirmar es que este tipo de metodología sí genera impactos en la dinámica social de fortalecer, digamos, los grupos para el desarrollo de sus acciones. Ahora, para ir como cerrando esta parte, voy a mostrarle entonces este otro video. Me avisa si es que se escucha, por favor, para ir cerrando.
Perdón, ahí estamos. Ya, me dicen si se escucha, lo voy a... Social, el mapa es muy importante, pero en esta cartografía lo pedagógico tiene especial relevancia. Elegir el tipo de mapa es crucial. Estos son: ecosistémico poblacional, busca las relaciones entre personas y ecosistema; temporal social, que escudriña lo histórico; y el temático, donde se aborda una problemática concreta. Cada mapa busca cosas diferentes. 8 son los pasos para una cartografía. Primero, definir el tema. Segundo, seleccionar el tipo de mapa a utilizar en la cartografía. Tercero, acordar las convenciones. Estas deben ser creadas por el grupo de acuerdo con la problemática a escudriñar. Los conceptos y las líneas de relación permiten generar las interacciones en la cartografía. Cuarto, realizar la cartografía. En esta etapa los participantes cooperan entre sí y sacan adelante su proyecto cartográfico. En esta actividad, la distribución de tareas y la responsabilidad compartida son más evidentes. Quinto, explicar la cartografía. Se le pide a los participantes poner por escrito aquello que realizaron de manera gráfica. Posteriormente, esto permitirá análisis sobre aquello que desarrollaron. Sexto, establecer compromisos. Asunto importante al momento de evaluar el proceso. Séptimo, socializar. Un espacio donde cada participante y cada grupo pone a la vista de todos lo realizado. Octavo, retroalimentar, un momento en el cual todos aprendemos. Así, la cartografía social pedagógica se puede entender como una estrategia de investigación y acompañamiento, en la que por medio de la acción colectiva se lleva a los participantes a reflexionar sobre sus prácticas y comprensiones de una problemática común. Se trata entonces de territorios relacionados con las tensiones de las prácticas de enseñanza y las de aprendizaje. Su finalidad va más allá de la representación gráfica. Se busca que los participantes desarrollen acciones colectivas y fortalezcan aprendizaje entre pares. Bien. Se busca que los participantes y fortalezcan aprendizaje entre pares. Bien, ya voy a ir cerrando por la hora. Vuelvo entonces a la presentación. Como veíamos anteriormente, teníamos los temas del diagnóstico, ¿no? Distintas técnicas para el diagnóstico, pero es importante devolver y priorizar la necesidad y recursos. Y para eso hay varias, digamos, estrategias, varias herramientas, varias metodologías. Una cosa, como les decía, es levantar, o podríamos decir comprender las distintas situaciones, los significados, los sentires, ¿cierto? Respecto a los problemas, las capacidades, pero es importante también priorizar, ¿ya? Y acá el concepto central es el devolver, ¿ya? Eso es muy importante porque, por lo general,
los diagnósticos lo hacen grupos técnicos, ¿cierto? Los elaboran y toman las decisiones. La idea de que un primer diagnóstico integrativo o un primer documento o una primera experiencia sistematizada nos ayude a devolverla para que eso genere también una nueva toma de decisiones respecto de a qué le vamos a apuntar como grupo social, como grupo comunitario respecto a algún tipo de acción, ¿ya? Eso se puede hacer con asambleas, con un protagonismo del grupo motor, donde dan cuenta de la experiencia. Podemos mostrar esta imagen de la encuesta, cuáles son los resultados de los grupos de los talleres, es decir, generar una devolución es súper importante, con algún tipo de matriz de síntesis, o los mismos grupos nominales que les definí anteriormente para discutir la priorización, un flujograma como es la imagen que acá les puedo presentar respecto de qué elementos, en qué dimensiones podemos controlar nosotros como grupo o no, en cuáles podemos influir, cuáles estamos fuera de control, ¿cierto? Nos permite ir también poniendo ciertas dimensiones en juego, ¿ya? Puede usar diaporamas, puede usar videos del proceso con los testimonios o relatos, puede usar dípticos, puede usar fotoaudio, como se han venido desarrollando también en otras instancias que he conocido, puede desarrollar crónicas colectivas, puedes trabajar también en la priorización a través del teatro del oprimido, también se puede hacer para las primeras fases, etcétera. ¿Ya? Aquí lo importante es cómo devolvemos para generar una toma de decisiones sobre la priorización de lo que vamos a hacer en el trabajo comunitario y que no quede la toma de decisiones en los grupos técnicos o en los grupos de, digamos, específicos, porque de lo que se trata es intencionar, motivar hacia la participación. Y la planificación participativa flexible, digamos, siempre una planificación es flexible de la acción, implica las típicas preguntas que ustedes deben conocer, pero que son las 9 cuestiones, digamos, fundamentales, que tiene que ver con todas estas, digamos, preguntas que es necesario responder para construir una propuesta, digamos, ya sea de iniciativas de mejora, iniciativas culturales, ¿cierto? Una propuesta de acción de desarrollo más autogestionado, en algún barrio, en alguna institución, etcétera. Y acá también tenemos algunas matrices que nos permiten también poner en relación distintas posiciones, ¿ya? Eso es importante. Generalmente también nos pasa que decimos, no, yo pienso esto otro, ya, pero a ver, pongámoslo en análisis cada una de esas posiciones. Llenemos esta matriz, y ustedes pueden poner en un papelógrafo esta matriz, o en un computador visualizarlo, digamos, y empezar a trabajar. A ver, la primera propuesta es la A. ¿Qué se propone? ¿Por qué? ¿Cuándo lo quiere hacer? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Con quién? Etcétera. La propuesta B. ¿Qué propone? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cierto? Y nos permite luego generar una imagen más visual respecto de las diferencias que podemos establecer en distintas posiciones para poder tomar una decisión sobre, bueno, efectivamente, qué vamos a desarrollar y cómo vamos a responder en términos operativos a cada una de esas cuestiones. ¿Qué es la planificación participativa? Y la evaluación participativa, y con esto termino, es también importante porque nos permite redefinir la acción, nos permite sacar aprendizaje. Y aquí hay 2 cuestiones que les traje como relevantes y que es súper necesario y cada vez se nota de que es más necesario hacer. Por ejemplo, uno dice, bueno, tuve una muy buena experiencia de trabajo en tal o cual municipio con tal o cual comunidad. Y luego y viene otra persona y te pregunta, ya, ¿y dónde está eso? ¿Lo puedo ver? No, es que no tuvimos tiempo, no sistematizamos. ¿Ya? Generalmente no tenemos tiempo para sistematizar y que pueden ser distintos formatos de sistematización. Porque una sistematización de las experiencias es relevante, porque básicamente es una reinterpretación de lo vivido desde una perspectiva crítica, es decir, con la identificación de aprendizaje, ¿ya? Y cuando socializamos esos aprendizajes, ahí donde uno puede expresar también una vocación ético-política de transparencia, ¿cierto? Etcétera, con respecto a la experiencia que se desarrolló, porque la reconstrucción de esa experiencia no la hace el técnico, ¿ya? Y eso yo sé que generalmente lo hacemos así. No la hace el especialista, se tiene que hacer con las personas. Las personas son las que reconstruyen el proceso vivido, las que definen los ejes que, bueno, ¿qué queremos compartir de esta experiencia que vivimos? Estos son nuestros ejes de sistematización, necesitamos definir una metodología, etcétera. Bueno, reconstruyamos el proceso vivido. ¿Qué nos pasó? ¿Cierto? Y podemos generar instancias de diálogo nuevamente sobre ese proceso participativo para generar reflexiones, aprendizaje y definir luego estrategias de comunicación en diversos formatos que nos permitan también ir, socializando, compartiendo, porque eso también motiva a otras personas que se puedan sumar a este tipo de instancias.
y la otra que tiene que ver con la evaluación más específica, que es lo que se denomina ahí en el manual el coherenciómetro, de fondo los niveles de coherencia entre las distintas acciones que hacemos, también una matriz, con los objetivos que nos propusimos. Y esto puede servir como una herramienta permanente para la toma de decisiones en los espacios de discusión, de trabajo colectivo, en donde uno dice, a ver, con esta actividad, ¿logramos este objetivo o no? ¿Qué nos faltó? Y uno puede ir generando estos ajustes como una evaluación más de los procesos, una evaluación en distintos momentos, y no como generalmente también se hace con una lógica de evaluación al final, ¿no? Y también la sistematización, si uno se lo toma en serio, lo puede ir reconstruyendo, lo puede trabajar desde el inicio como un proceso que acompaña las acciones que estamos emprendiendo. En síntesis y como idea fuerza, quisiera decir y agradecer también su presentación, digamos, esperar un poquito más el tiempo, que nos pasamos un poquito, pero fundamentalmente quiero decir que lo que he tratado de compartir más bien es una provocación a que ustedes sigan profundizando con estos elementos, con estas herramientas, estas metodologías, y que una cultura viva comunitaria, en tanto potencia creadora, con las metodologías participativas, incorpora más fuertemente la vocación democrática que necesitamos en esta sociedad para el desarrollo, digamos, de la gestión cultural comunitaria. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marcelo. Ciertamente el tiempo se nos pasó volando. Quizás son temáticas que necesitamos también más tiempo para poder ir trabajando, madurando, pero sin duda nos dejaste la inquietud de poder seguir trabajando, de poder seguir activando en nuestras comunidades y invitar también a aquellas comunas que no se han integrado a la red de ciudades y gobiernos locales a que se puedan integrar a este equipo humano que está de una u otra manera impulsando un cambio en el cómo, ¿no es cierto?, generar desarrollo cultural también en nuestro país desde los diferentes frentes en los que nos encontramos. Así que agradecerte tu tiempo, tu conocimiento y el poder compartir también esta instancia y estas herramientas que sin duda van a ser muy provechosas para el trabajo que estamos realizando en las diferentes instancias. Voy a dejar a mi colega Juan Manuel para que también se pueda despedir de ustedes, así que agradecerle por todo su tiempo y por su conocimiento entregado también. Juan Manuel. Gracias, Joy. Gracias, colega. Gracias también a Marcelo, por supuesto, trabajando ahí desde los barrios y desde los puntos de cultura y desde las organizaciones culturales comunitarias en el gran y bellísimo Valparaíso. Creo que ha sido una interesante y una importante y una valiosa charla el día de hoy en este ciclo de talleres y diálogos que se están compartiendo a través de la página dialogosytallerespcc.cl, en donde salen en vivo estas transmisiones, así como también va a salir en vivo la transmisión del próximo jueves. Y queda alojada esta charla para quienes nos están consultando a través del chat de YouTube. Por ejemplo, nuestro colega Eric Valenzuela nos comentaba precisamente si el material iba a ser compartido, la bibliografía y la metodología sobre la que nos ha conversado Marcelo. Bueno, esta charla el día de hoy queda alojada en esta página www.dialogosytallerespcc.cl para que puedan acceder a partir del momento que finalice el día de hoy, para que reconsulten nuevamente toda esta charla de Marcelo y todos estos tips que dejó el manual, ¿cierto?, de metodologías participativas al que se refería, y toda la otra bibliografía que también aparece en su presentación. Va a estar disponible para todo el mundo a partir del cierre de esta jornada del día de hoy. Respecto a la pregunta que él mismo hacía a la mitad de este segundo bloque, respecto a las metodologías que se usan para favorecer la participación, tuvimos una respuesta de nuestro colega Humberto García Buscaglione, y que también tenía relación con lo que partió el día de hoy Marcelo en este segundo bloque, porque Humberto nos dice que ellos realizan como Compañía de Elencos Ciudadanos de Chile, precisamente audiciones para la formación de elencos ciudadanos de teatro, ¿cierto? Y también dramaturgia colectiva. Eso también, esa forma también la conocemos acá en el sur austral, en Gualeguay, porque ya hemos realizado un par de elencos ciudadanos, precisamente con una creación de dramaturgia con memoria local, con historia local. Así que por supuesto que es una gran herramienta de participación de las comunidades, ¿no?, y de las organizaciones de cultura, formales e informales. También hay una diferenciación a veces porque
existen muchas formalizadas, pero también existen muchas y un gran número que no están formalizadas y que participan desde la cultura, digamos, desde su motivación y desde su interés personal o colectivo pequeño, ¿no? También nos manifestaban, aprovechando, digamos, la contingencia, y nos comentaba nuestra amiga Paula Aguirre en Valparaíso, que pertenece a la red de gobiernos locales, uno de los municipios que pertenece a esta red, que precisamente el día de hoy se está discutiendo la partida del recorte presupuestario que al parecer tendría cultura el 2025, y se están produciendo algunas manifestaciones ciudadanas por el Congreso, así que nos parece bien que la ciudadanía, que la comunidad interesada en cultura, en arte y en participación también se esté manifestando, porque por ahí hay un tema que seguramente tiene que ver con una reflexión y una conversación para otras oportunidades, ¿no? Eric, que nos decía compartir el material, ya lo hemos contestado, ¿cierto? Y por ahí agradecer a Marcelo nuevamente, a todos los que nos han acompañado el día de hoy. El próximo jueves vamos a tener la charla Estrategias Territoriales de Comunicación y Difusión para el Trabajo Comunitario Cultural, que va a ser impartido por la periodista Alejandra Villarroel, magíster en Educación Especializada en Cultura y Derechos Humanos. Próximo jueves, 21 de noviembre, partiendo a las 5 de la tarde, al igual que el día de hoy. Agradecemos nuevamente y de gran manera a nuestro colega y coterráneo actual en Valparaíso, Marcelo Rodríguez, por escucharla el día de hoy, a Marianela, que nos ha acompañado todo este ciclo, toda esta jornada, a la Hobby y a todos los que han estado participando a través del YouTube, y por supuesto a los 12 municipios que conforman la red de gobiernos locales de Chile: La Unión, Puqueldón, San Felipe, Quilaco, Valparaíso, Concepción, Gualaihue, Alto Biobío, Cauquenes, San Pedro de la Paz, Puerto Saavedra y Lonquimay. Muchas gracias y seguramente nos estamos encontrando en otra instancia, y por supuesto el agradecimiento final por generar estas instancias y colaborarnos en este trabajo cooperativo al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de nuestro país. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias Marcelo, Marianela, a todos nuestros amigos, Hobby, y nos estamos encontrando por ahí a la vuelta de otra actividad cultural. Muchas gracias.